Tengo 25 años luchando con el presidente López Obrador en este movimiento. Ahora estoy luchando contra la imposición, contra el favoritismo, contra esta campaña adelantada en la que se deja ver una cantidad impresionante de dinero, porque nosotros luchamos contra esto. Morena luchó contra el uso de programas sociales con fines electorales. Esa era nuestra esencia. Yo no la he abandonado. Yo sigo luchando en Morena porque no nos excluyan, porque no nos persigan, porque no sea el dinero la clave del éxito político. Y ahora no puedo simplemente decir, ya me voy por la puerta trasera. Creo que el presidente nos ha llevado, nos ha conducido. Yo veo el deseo de él de colocar a uno de los suyos, de tal suerte que los trae en campaña con recursos públicos, con seguramente hasta delitos electorales o presuntas actividades o conductas ilegales. Yo me inclino más por un proceso más democrático, más incluyente. Aunque no estoy en los afectos del presidente, soy el que más capacidad tiene y el que más experiencia tiene. Soy como una necesidad política para él. Yo creo que el presidente, al haber destapado con tanta anticipación a los precandidatos o aspirantes a la presidencia de la República, cometió un error. Ese es mi punto de vista, porque esto está provocando enfrentamientos abajo y además vacíos en el ejercicio del gobierno. Y abajo está habiendo ya diferencias y desencuentros entre los seguidores de uno y los seguidores de la otra. Finalmente esos desencuentros afectan el funcionamiento del servicio público. Están gastando millones de pesos en la promoción personalizada, en redes, en contratación de extranjeros. Es gravísimo lo que está pasando y sin embargo el árbitro no dice nada porque está con la espada de Damocles sobre su cuello. Si el llamado bloque de la oposición te ofreciera, te propusiera el que encabezaras su boleta, ¿estarías dispuesto? Amigos de Código Magenta, pues estamos hoy aquí de veras de plácemes por tener pues a quien es hoy considerado el rebelde con causa de la política mexicana, el senador Ricardo Monreal, quien, bueno, prácticamente estás en todas las mesas de conversación, en todos los conciliábulos que están viendo, pues el destino político de este político zacatecano, 3 veces legislador federal, 3 veces senador, gobernador de tu estado, Zacatecas, alcalde o delegado, no delegado, alcalde de la delegación Cuauhtémoc, y pues ahora nada más y nada menos que jefe del rebaño de Morena dentro del Senado y prácticamente un hombre que está haciendo política en serio en este país porque ha tenido, bueno, sus encuentros y desencuentros con el poder en turno. Bienvenido a Código Magenta, Ricardo. Platícanos un poco cuál es ahorita tu posición respecto a este llamado que se empieza a ver por todos lados de tu participación en la boleta del 2024. Bueno, primero muchas gracias, Ramón Alberto. Gracias a todos tus colaboradores de Código Magenta que hoy me hicieron el favor de concedernos esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Mira, es un momento de transición política inacabada que está viviendo México. Estoy convencido de que lo mejor para el país fue esta elección en el 18 que evitó violencia y que despresurizó cualquier movimiento social que hubiera irrumpido en desafortunados acontecimientos. Ahora estamos viviendo la etapa final de un sexenio. Yo creo que la transición política no se va a terminar, no se va a concluir. Y tenemos que pensar en lo que queremos de México y por eso quiero participar. Quiero decirle aquí a todo el norte del país que estamos decididos a estar en la boleta y que estoy preparado para poder conducir a México hacia niveles de desarrollo político, económico y social superiores.
Estoy preparado, tengo plena lucidez, soy un hombre prudente, creo en la reconciliación nacional y creo también en los grandes consensos en la vida pública del país. A ver, Ricardo, ¿qué pasó con este sueño esperanzador de la llamada Cuarta Transformación a la que tantos millones de mexicanos de todos los estratos sociales y económicos se sumaron a este Juntos Haremos Historia a la que convocó el presidente López Obrador y que de pronto pues empieza a descuadrarse, empieza a tener de una u otra manera fugas de talentos que habían sido reclutados, que eran talentos que de una u otra forma enriquecían la diversidad intelectual, ideológica del movimiento, para llegar ahora a tener pues una situación en la que se gobierna desde una mañanera, en la que se califica, se descalifica y en la que el Palacio Nacional está hoy convertido prácticamente pues en una casa de campaña y prácticamente una casa de campaña pues oficialmente, porque te acaban de incluir recientemente, para 5 llamadas corcholatas. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto Santiago, te incluyó a ti el señor presidente, y pues a la quinta corcholata, que es sí. Noroña. Yo te diría que el presidente de la República es una gente extraordinariamente inteligente en materia política electoral, que nos ha llevado a su narrativa y que ya tiene 18 meses que él hizo el destape formal, lo que él le llamó el destape de corcholatas. Creo que el presidente nos ha llevado, nos ha conducido, y ahora se habla de estos 5, pero fundamentalmente de 3. Sí. ¿No es esto muy priista? Muy al estilo del PRI antiguo de Diara, quién sí, quién no. Sí, porque él conduce, él excluye, él incluye, él decide, él habla bien o habla mal, él califica o descalifica. Es una especie de conductor, no solo a través de las mañaneras, sino de la práctica política. Yo veo en el escenario nacional el deseo de él de colocar a uno de los suyos dentro de estos 3 fundamentalmente, pero yo me inclino más por un proceso más democrático, más incluyente. Aunque no estoy en los afectos del presidente, soy el que más capacidad tiene y el que más experiencia tiene. No es correcto halago en boca propia porque se convierte en vituperio, pero si analiza la experiencia acumulada de cada uno de los personajes, creo que nosotros somos los que podemos garantizarle al país una conducción sensata, una conducción de niveles aceptables y superiores, y una conducción en donde no haya un tránsito violento cuando la transición política se dé en el 2024. Entonces, ¿qué pasó, dices tú? Yo diría que hay de todo. Seguramente hay hasta decepciones de aquellos que votaron. Yo no, yo voté y no me siento decepcionado, aunque estoy alejado del presidente porque una intriga palaciega me culpa de haberse perdido las 9 alcaldías de la Ciudad de México, lo que yo no acepto. Ahí los gobernantes son los responsables políticos de lo que sucede en su entidad, y por esa intriga me alejó del presidente. Hoy hago mi trabajo, no me confronto con él, no estoy peleado con él, lo respeto, pero sí tengo mi propio carácter y mi propia autonomía. No eres incondicional. No soy incondicional, eso te lo garantizo, y me he preparado como servidor público 42 años de mi vida, por lo que tengo la capacidad y el talento para enfrentar estos retos formidables del México moderno. A ver, dijiste ahorita, no estoy en los afectos del presidente, y sin embargo el presidente coquetea contigo, te llama, te incluye, te lanza por aquí un piropo, de repente te desconoce.
¿Qué es esa situación que se da entre tú y el presidente, siendo tú un hombre que, bueno, pues fuiste el coordinador de su campaña en 2012 y fuiste junto con César Yáñez, pues los dos hombres que más acompañaron históricamente al multicandidato Andrés Manuel López Obrador? Soy como una necesidad política para él. Soy como una necesidad política porque me caracterizo por ser un hombre que escucha, que dialoga, que saca acuerdos, que saca consensos, que no pelea. Yo soy más de conciliación y por eso creo que México necesita una reconciliación. Yo no creo en el odio y en el rencor como un instrumento permanente de hacer política. No lo creo y no comparto. A veces en las campañas sí se desata este tipo de confrontación que luego temporalmente generas odio o generas desencuentro en la población, incluso violencia, lamentablemente, verbal, no física, pero yo no creo que después de ser ya el triunfador en el ejercicio de gobierno tengas que seguir con la misma estrategia. A él le ha funcionado y por eso continúa. Al presidente de la República tiene muy clara su visión acerca de la política. Yo no coincido con ella. Quizá por eso también tenga mi propia autonomía y mi carácter de opinión. Soy el independiente y, como tú me definiste, el rebelde con causa, porque tengo causas. Yo soy hombre de causas, no soy hombre de momentos coyunturales. Yo tengo causas. Cuando fundamos Morena, luchábamos contra la imposición, luchamos contra el gobierno corrupto, luchamos contra la injusticia, luchamos por encabezar causas sociales de la gente que más lo necesitaba y yo sigo pensando igual. Por eso fundamos Morena y no podemos abandonar esas causas. A ver, Ricardo, tú eres para todo fin práctico y no por hacer puntos de comparación, pues el Nancy Pelosi de México. Y yo no concebiría que Nancy Pelosi se confrontara o no estuviera en los afectos del presidente Biden. ¿Puede un líder prácticamente, porque eres líder en todos los sentidos, no únicamente el formal, eres un líder moral, lo demostraste en la última vez esta última ocasión en la que pues prácticamente derrotaste al morenismo, ¿verdad? Colocando tú a quien debía ser morenista, pero finalmente más de tu establo, de tu grupo, Armenta, en el Senado. No concibo un presidente que no tenga en sus afectos a alguien que está en esa posición y que además, pues de una u otra forma, tiene que operarle cosas tan delicadas. Bueno, recientemente todo este proceso de la famosa militarización de la Guardia Nacional, pues pasó por estiras y aflojas en los que finalmente tú fuiste un factor fundamental para que esto pueda tener una adecuada salida. ¿Por qué esa situación, pues casi esquizofrenia política de un presidente para con su líder del Senado decir, te quiero pero no te quiero? Es una buena frase. No, yo creo que cada uno tenemos nuestra personalidad. Yo sostengo que el presidente de la República es un hombre perseverante, firme en sus ideas, no cambia, y esta intriga palaciega de la que hablamos en el 2021, junio, en donde la Ciudad de México perdió 9 alcaldías y que se me culpó, sí generó reacción y sí sembró una desconfianza del presidente para conmigo de que sí pude haber actuado de esa manera y yo haberle arrebatado a la jefa de gobierno 9 alcaldías, que eso me parece un despropósito, porque la Ciudad de México es como Monterrey, quizá más, está muy politizada. La Ciudad de México está demasiado politizada y a la gente, como en ninguna parte, se le puede manipular o se le puede indicar por quién votar, por qué votar. No, creo que la Ciudad de México es una ciudad efervescente, es una sociedad en ebullición, es una sociedad muy informada, Ramón Alberto. Entonces, pensar que se le puede manipular es partir de un error. Tan es así que creo que es de las ciudades
que ahora tendrá más competencia en el proceso electoral del 24 para su renovación de jefatura de gobierno y de la presidencia de la República. Entonces, haber creído y haber hecho eco de esta intriga me colocó en el aislamiento con el presidente. No por eso dejé de hacer mi trabajo y de tener comunicación con el gobierno. La comunicación la tengo a través del secretario de Gobernación, de Adán Augusto, pero no tengo interrupción de diálogo con ellos, no con el presidente, sí, pero el presidente sí con el gobierno. Más de un año de no verte con él. Más, 1 año y medio. 1 año y medio. Que no lo veo. Permíteme que me remonte de nuevo al símil. ¿Sí? ¿Podría un presidente de Estados Unidos gobernar esa nación sin tener encuentros frecuentes con la Speaker of the House, con Nancy Pelosi, para ver los temas de la agenda? Sí. No, yo creo que es difícil. Es difícil. Creo que soy quien tiene en su haber un récord Guinness. Eso sí, sin ninguna duda. Porque no creo que haya un jefe de Estado, un primer ministro, un presidente de la República que deje de hablar con el líder de la mayoría de donde es el propio presidente, primer ministro, jefe de Estado, sin tener conversación y sin tener reuniones periódicas para los asuntos públicos que tiene el país. Él lo deriva a través del Secretario de Gobernación y yo lo acepto. Claro. No tengo ningún problema porque además es quien conduce la política interna de acuerdo con la Constitución. Y yo no soy un hombre de conflictos, no soy un hombre de irracionalidades, sino soy un hombre sensato que entiende muy bien el momento que vivimos y entiende muy bien la posición que estoy jugando en este momento, Ramón Alberto. Por eso es que el hecho de mencionarme él hace 2 o 3 semanas es como una necesidad política de incluirme en la baraja de los presidenciables, aunque no con la vehemencia que menciona a sus preferidos y consentidos, claro, de tal suerte que los trae en campaña con recursos públicos, con seguramente hasta delitos electorales o presuntas actividades o conductas ilegales. Es abierta la cantidad de espectaculares, de lonas, de mamparas, de reuniones, en donde ya es una franca y abierta campaña de posicionamiento para lograr el objetivo final. Creo que se equivocan, la gente no es tonta, despertó la gente después del 18 y hoy va a tener mucho cuidado en a quién apoyar y respaldar. A ver, Ricardo, tienes o has tenido en tus manos un Senado muy peculiar. ¿En qué sentido? En que las propuestas presidenciales para modificar sensiblemente las instituciones pasan por el Senado, por el toque final del Senado. Pasó recientemente con la militancia de la Guardia Nacional, pero hoy tienes en tus manos con el equipo del Senado pues dos partes muy sensibles. Una, el debate del INE, de la reforma al Instituto Electoral de este país, y 2, todo el planteamiento que se acaba de hacer el pasado viernes de que la Hacienda Nacional tenga discrecionalidad para manejar de una u otra manera los fondos de pensiones, particularmente el Seguro Social y el ISSSTE. Sí, los dos son temas delicados. En lo del INE, si la propuesta de modificación de la reforma de la Constitución y la ley pasan como el Ejecutivo planteó, no veo fácil que transite en el Senado. Lo digo con toda seriedad, claro. No quiero engañar a nadie. Para mí el INE ha cumplido una función aceptable para mí, regularmente aceptable. No me gusta el protagonismo de algunos de sus servidores excesivo, no me gusta el chanchullo ni esta polarización o confrontación con el poder, pero yo tengo una buena opinión de sus estructuras orgánicas, de sus capacitadores, de sus órganos locales o sus vocalías. Su personal de carrera, Ramón Alberto, es un personal profesional y por eso yo tendría mucho cuidado en que la reforma realmente sirviera para consolidar y construir un INE más fuerte,
y no desaparecer esta entidad del Estado mexicano. Entonces, yo creo que va a sufrir modificaciones, pero si saliera como está, me temo que en el Senado habría más dificultad para aprobarlo como está. Sin embargo, será la mayoría calificada la que determine. Pero esas son de las cosas que a mí me separan un poco del pensamiento único, del pensamiento universal, porque creo que no todo está mal, ni todo está bien, y que basta con una revisada racional y juiciosa para mejorar el contenido, las facultades, las funciones del INE, claro, y no erradicar su trabajo, que es fundamental para la vida democrática de la nación. ¿Y en el caso de las pensiones? También es un asunto delicado. Creo que esta modificación a la ley, al presupuesto y la responsabilidad hacendaria de fortalecer el fondo presupuestario que contiene reservas para, en el caso de no tener los ingresos que el año prevé en la ley de ingresos, es delicado. Habría que acotarlo para que no se toquen recursos del fondo de pensiones, de CIAFORES, que no se toquen recursos de Infonavit o del ISSSTE, también pensiones, o de los bonos que suscribe México, los bonos del Tesoro, que esos son considerados, Ramón Alberto, activos financieros. Lo que tenemos es que aclarar en la ley que se está modificando, que ya se modificó en Cámara de Diputados y que está en el Senado, es aclarar que no se van a disponer de esos recursos. A ver, pero hay una sospecha muy fuerte respecto a las formas. El que se plantee un viernes la modificación para que se acelere en estos días la aprobación, sí, sin pasar por una discusión amplia de todas las fuerzas, de todos los partidos, de todas las ideas que hay en este país. No, eso pues, no va a pasar. Suena hay sospechosismo. Había incluso la petición de eso desde el sábado, desde el viernes, y yo lo que he dicho en esa y en otras, Ramón Alberto, como coordinador de la mayoría, es que vamos a dar paso a la discusión. Muy bien. Y que vamos a dar paso a escuchar. Y claro, que vamos a revisar con toda seriedad una reforma de tal magnitud que no genere quebranto, que no genere incertidumbre desconfianza, financiera, como le pasó a Argentina. Que Argentina, según una fuga de capitales tremenda, nos provoque quebrantos en los mercados financieros y que tenga confianza la gente en que México va a traer consigo seguridad jurídica y observancia fiel al Estado de Derecho. Nosotros lo que tenemos que hacer, Ramón Alberto, es defender la Constitución y defender estos derechos elementales que tienen los trabajadores, porque no podemos disponer de los fondos y reservas de este tipo de instituciones, de pensiones del ISSSTE, pensiones de las CIAFORES, de los fondos o cuotas del IMSS. No podemos, claro, no debemos, porque entonces entraremos a un dilema grave, que si dispones de ellos tendremos dificultades en el tiempo, en el futuro, con las pensiones. Comentaste, Ricardo, que tu diálogo hoy es con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es el responsable de la política interior. ¿Dónde queda esa situación en donde, de qué lado de la mesa está jugando el secretario de Gobernación? Porque de un lado, pues sí, es el secretario de Gobernación y se sienta con el líder de la bancada de la mayoría en el Senado, pero por otro lado, simultáneamente, un contendiente ya señalado por el presidente de la República, favorito para ser candidato de Morena, y está luchando por su candidatura. Y entra en estas dinámicas que nos ha pasado, pues recientemente en Nuevo León pasó encuentro y desencuentro con el gobernador Samuel García, donde lo llamó hipócrita, mentiroso, falso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vino a decir también que los norteños, y yo creo que ahí pues te tocaría incluirte porque eres zacatecano, y como zacatecano pues no creo que te toque la parte del sur, que los norteños éramos menos inteligentes porque nos costaba más trabajo obtener las cosas que los del sur obtienen sin trabajar. ¿Qué te parece esa posición? No, mira, es una expresión quizá
hecha en el calor de la discusión. Pero no me parece afortunada la frase. Que es un poco lo que decías ahorita, un poquito antes, ¿no? Decías tú, cuando entramos ya en la campaña política, empezamos a jugar a la confrontación, y ahí ese es el punto que yo quiero decir. El secretario de Gobernación tiene que ser conciliador, que así había empezado él, muy conciliador, y de pronto hoy se brinca al ring, al cuadrilátero electoral, donde se ponen los guantes. Yo creo, es muy importante la pregunta, Ramón Alberto. Yo creo que el presidente, al haber destapado con tanta anticipación a los precandidatos o aspirantes a la presidencia de la República, cometió un error. Ese es mi punto de vista. No lo hago con el ánimo de ofender al presidente ni de atacarlo. Simplemente, para mí es un error político, porque esto está provocando enfrentamientos abajo y además vacíos en el ejercicio del gobierno, porque ya la jefa de gobierno cada fin de semana distrae sus funciones como gobernante, o el secretario de Gobernación tiene ya 3 semanas constantemente fuera de la Ciudad de México en prácticamente abierto proselitismo, o el canciller en donde ya no se atienden las funciones y facultades de la Cancillería, sino que está en abierta campaña o en abierto proselitismo. Y abajo, Ramón Alberto, está habiendo ya diferencias y desencuentros entre los seguidores de uno y los seguidores de la otra. Para mí es un error de estrategia. Aun cuando te posiciones y haya logrado su objetivo el presidente de solo estar hablando de los 3 o de los 4 o de los 5, pero el presidente ha logrado colocar a sus 3 cercanos ahí, y para mí la cargada que se anunció en meses pasados, ahora está confundida la cargada, porque algunos gobernadores y gobernadoras que habían dicho que iban con la jefa de gobierno, ahora se han desdicho y dicen que van con Adán Augusto. Los que habían pintado bardas por Claudia, como en Quintana Roo, las borraron y volvieron a pintar las bardas por Adán. O los que estaban ya orientados y como seguidores de la jefa de gobierno, ahora han dado un viraje por el secretario de Gobernación. Pero finalmente esos desencuentros afectan el funcionamiento del servicio público, distraen recursos, pueden incurrir en delitos, claro, y pueden incurrir en financiamiento legal o ilegal. ¿Por qué crees tú, Ricardo, que el INE, de que tanto se debate, no ha pintado una raya a algo que es tan evidente? Porque está en una encrucijada el INE, porque amenazado con la reforma constitucional de desaparecerlo, el INE no está actuando en el caso de estas campañas personalizadas y de esta campaña adelantada. El INE es el árbitro y debió decir: señores y señora, están violando la ley. Lo que está haciendo usted con los espectaculares, con los eventos de fin de semana, son auténticas campañas, claro, y están generando desventaja para aquellos que van a surgir de los partidos políticos. Cuando claro, surjan en junio o julio del año que entra, pues ellos ya llevan 2 años de avance. Ya no fue piso parejo. Y no hay piso parejo, y no hay reglas claras, y no hay neutralidad de la autoridad, porque la autoridad está vaciada y fincada en la promoción personalizada de uno de las 3 corcholatas. Yo no estoy dentro de ese círculo, claro, estoy luchando porque no, incluso uno de ellos, que es Marcelo Ebrard, ha reiterado pues la posición de que no hay piso parejo. No hay piso parejo, claro que no hay, y yo creo que Marcelo Ebrard simple y sencillamente está tratando de jugar el juego que ellos le pinten. Yo no participo de esa farsa, porque yo estoy muy claro en lo que está pasando. Cuando están gastando millones de pesos en la promoción personalizada, en redes, en contratación de extranjeros, es gravísimo lo que está pasando. Y sin embargo el árbitro no dice nada porque está con la espada de Damocles sobre su cuello. Claro. Entonces ellos dicen: no, hasta que se resuelva lo mío, podré salir con el cuello o la cara a enfrentarme. A ver,
tú eres un político ya de muy curtido, 4 décadas, en todas las posiciones. ¿Habías tú visto algún sexenio de los que te ha tocado vivir, un presidente que anticipara con tanto tiempo, casi 3 años, una carrera presidencial sucesoria como le ha pasado con López Obrador? Nunca. ¿A qué atribuyes tú que el presidente haya dicho, ¿sabes qué? Soltemos ya las... Porque normalmente el presidente buscaba irse hasta el 5º y si podían ahorita el 6º porque no querían perder el poder. Sabían que una vez destapado, el presidente perdía poder. Sí. Pero aquí, pues no. El presidente es heterodoxo. Si nosotros lo queremos clasificar en un político ortodoxo, no va a funcionar. El presidente tiene sus propias formas y él creyó que adelantando a sus 3 fichas o corcholatas habría de apoderarse del escenario electoral, y realmente ha funcionado, porque te aseguro que todos hablan de los 3 y no le conceden a ningún otro posibilidades de ganar. O sea, él lo ha logrado. Cuando dices tú, ¿cuál de los 3? Y ya habla solo de los 3, que era el propósito que él se trazó. O sea, él trazó la narrativa. Él construyó la narrativa y nosotros se la compramos. Y nos está conduciendo por eso, ahí. Para mí me cuesta más trabajo, que a pesar de tener más cultura, más formación política, más experiencia, más ecuanimidad, batallo más para entrar al horizonte o al plano donde están ellos. Me es más complicado porque no soy un hombre de dinero, no soy un hombre que tenga financiamiento público a mi servicio o ilegal proveniente de otros sectores. Entonces soy un hombre modesto, moderado, con las mejores ideas, pero no con este empuje millonario de redes de publicidad, de viajes, de espectaculares, de bardas, de asesores. No tengo eso, pero me parece que esa narrativa nos fue llevando a concluir que solo hay 3. Y yo digo, no señores, no son 3. Somos muchos y todavía falta que la oposición decida a su candidato o candidatas. Pero el presidente es muy hábil, muy inteligente, y hemos caído en su narrativa, Ramón Alberto. Ahí llegas a un punto ya de inflexión. Eres políticamente, por tu posición, el bien querido, pero por tu horizonte de futuro, el mal querido. Sí. Te quiero, pero no te quiero. Es una esquizofrenia política curiosa que se da entre 2 hombres que se han conocido tanto como tú y el presidente López Obrador. Y reiteradamente cada semana ya se está, así como cuando pasaba con Castro, ya se está achatando el dedo cuando decían, esta semana sale Monreal ya de Morena, y el dedo se está haciendo más chiquito cada vez. ¿Qué hace que Ricardo Monreal, morenista, ante estos, pues no vamos a decir embates, pero estos tratos, estas formas de piso no parejo, mantenga su situación de esperanza de que algo se pueda componer en el corto plazo para que ese piso parejo te pueda permitir salir en condiciones similares a tus rivales dentro de Morena? ¿O en qué momento vas a decir, hasta aquí fue el momento, es hora de que yo emigre a buscar otros horizontes políticos porque aquí no tengo cabida? Mira, yo fundé Morena, soy fundador de Morena. Tengo 25 años luchando con el presidente López Obrador en este movimiento. Y ahora estoy luchando dentro de Morena contra la imposición, contra el favoritismo, contra esta campaña adelantada en la que se deja ver una cantidad impresionante de dinero. Porque nosotros luchamos contra esto, Ramón Alberto. Morena luchó contra el uso de programas sociales con fines electorales. Claro. Morena luchó contra la imposición. Morena luchó contra el cerco mediático. Morena luchó contra la antidemocracia y contra el cacicazgo o pensamiento único
Esa era nuestra esencia. Yo no la he abandonado. Yo sigo luchando en Morena porque no nos excluyan, porque no nos persigan, porque no sea el dinero la clave del éxito político. Claro. Porque luchamos contra eso, Ramón Alberto. Claro, claro. Y ahora no puedo simplemente decir, ya me voy por la puerta trasera, sin ninguna consecuencia. No, yo tengo que decirle a la militancia, rescatemos la dignidad de Morena y luchemos y que nos concedan el propio piso parejo para participar como cualquier otro ciudadano, aunque haya 100, 200 o 3. Claro. Pero los dados están cargados. A ver, en esos dados cargados, no solamente cargados, están envenenados. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el caso tuyo particular, se dio en el caso de Veracruz una situación con gente cercana a ti que se le dio una situación de persecución de índole político administrativo. Y bueno, no podemos excluir el hecho de que un talón de Aquiles que se presenta políticamente hablando es la permanencia en la gobernatura de Zacatecas de tu hermano David. Sí. Y esa situación, pues de una u otra manera, pues Zacatecas pues se convierte en el territorio ese vulnerable donde de repente junto con Guanajuato, coincidentemente como se dice, donde le dan casi trato de estado opositor. Claro, sí, y obviamente mi relación de parentesco con el gobernador de Zacatecas pues lo hace demasiado vulnerable frente al poder. Claro. Y sin recursos, sin apoyos, sin presupuesto, sin obras. Entonces lo hace vulnerable pues, para hacerlo prácticamente muy expuesto a la opinión pública nacional, de decir, ya vean los Monreal, no tienen capacidad, ¿para qué quieren? O sea, es como un estate quieto, pues. Yo no creo en ese tipo de prácticas que solo ahondan y profundizan las diferencias. Yo he luchado contra el gobierno, casi siempre he luchado contra el poder. Estoy acostumbrado a luchar contra la adversidad. Siempre ha sido adversa mi lucha a través de 42 años. Hoy no es la excepción. Yo no creí que en el partido que fundé tuviese este tipo de presiones críticas y descalificaciones. Tengo un estudio forense donde 150,000 cuentas me atacan sistemáticamente, y esas 150,000 cuentas, Ramón Alberto, curiosamente al mismo tiempo alaban a la jefa de gobierno o a los otros aspirantes, pero es diario. Te aseguro que este programa, cuando salga al aire, pues va a ser atacado por los 150,000 cuentas que están, algunas existen, algunas de influencers, otras de funcionarios, pero son bots, muchos de ellos. En su estrategia de descalificarnos y de eliminarnos a la mala. Eso es lo malo de Morena. Pero volvemos a la pregunta, ¿dónde está la frontera que dice hasta aquí? En la dignidad, es decir, yo estoy resistiendo todo este tipo de intrigas, todo este tipo de persecuciones, todo este tipo de exclusiones, porque finalmente son exclusiones, y va a llegar un momento en que yo decida si debo o no permanecer en un lugar donde no te quieren, o donde les resultas incómodo por tu posición y tu carácter independiente. Va a llegar. Estoy preparando ese escenario. Ricardo, un papel fundamental que tendremos aquí dentro de los próximos meses será en que el tránsito tuyo de la decisión, si fuese el caso, que decidieras, pues, o que no hubiera espacio para ti en Morena, optar por una opción alternativa. ¿Cuál es ahorita tu posición frente a lo que es la oposición en este país? ¿Cómo percibes a la oposición? Mira, la oposición en este momento lamentablemente está dispersa y eso genera debilitamiento. A mí no me alegra que esté tan debilitada la oposición. De los líderes de los partidos, todos tienen capacidad y generosidad. Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI o Jesús Zambrano del PRD,
pero quizá el más estructurado de todos, y no quiero ofender a los demás, sea Dante Delgado. Trae mucha claridad en lo del proyecto de nación. Y si ellos logran hacer un esfuerzo de alianza, sí va a ser una elección competitiva. Obviamente, del lado del gobierno, no quisieran que esta alianza prosperara. Claro. Al contrario, en la medida en que aparezcan debilitados o que cada grupo político o partido aparezca con su candidato, es simple y sencillamente permitir la ratificación del proceso que ha venido llevándose a cabo desde el 18. O sea, no hay forma de ganarle a Morena si están dispersos. No hay forma. Si así va a ser difícil. Si el llamado bloque de la oposición te ofreciera, te propusiera el que encabezaras su boleta, ¿estarías dispuesto? Analizaría. No digo que no, porque si yo salgo de Morena por este tipo de persecución, de hostilidad, de exclusión, de imposición, nada tendría que hacer y tendría que revisar, analizar mi permanencia. Pues aquí tendrás una casa para venir a decir cualquiera que sea tu decisión. Muchas gracias. Y estaremos pendientes porque creo que vas a tener mucho que dar y que decir. Les vamos a ganar, óyelo bien, porque la razón... Cuando dices les vamos a ganar, ¿qué significa les vamos a ganar? Les vamos a ganar a todos los escépticos y a todos los contrarios, porque nos asiste la razón, porque nos asiste la autoridad moral, porque nos asiste la verdad histórica y porque lo único que quiero es que respetemos la Constitución y que México sea mejor, más progresista, más democrático, más justo. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo para nuestros hijos, para nuestros nietos, los tuyos, los míos, los tuyos. Y eso no pueden de ninguna manera cuestionarme por amar a México. Todo con M de Monreal, México con M de Monreal. Gracias, Ricardo. Gracias.